¡20 curiosidades increíbles que te harán decir Número 1. ¿Sabían que existen dos fobias que representan el miedo a los suegros? Sí, así como lo escuchas. La socorafobia se trata de un miedo irracional, perseverante y fuera de la normalidad a los suegros. Dos palabras procedentes del latín, socer, suegro, y fobia, miedo. Y la penterafobia, que es el miedo irracional y enfermizo a la suegra. Y yo que pensaba que era una leyenda urbana. Número 2. ¿Sabían que los flamencos duermen sobre una pierna para ahorrar energía? Esta posición no requiere un esfuerzo muscular activo. Al pararse en una pata activan un mecanismo pasivo que les permite mantenerse en pie mientras duermen. Número 3. ¿Sabías que los pasaportes solo vienen en 4 colores básicos por razones políticas y geográficas? Estos son rojo, azul, verde y negro. El color rojo suele indicar la unión económica a la que pertenece un país. Normalmente los países con este tono son los que tienen o tuvieron un régimen comunista como China, Rusia, Rumania y Polonia, entre otros. Y la tonalidad borgoña pertenece en gran parte a los países de la Unión Europea. El color azul es el color más común, ya que 84 países lo usan. Es el tono utilizado por el Nuevo Mundo. También existe una razón económica. En América del Sur, los países que eligieron este matiz pertenecen al Mercado Común del Sur, Mercosur. El color verde, esta tonalidad es típica de los pasaportes de países musulmanes como Marruecos, Arabia Saudita y Pakistán. Se dice que seleccionaron el verde, pues era el color favorito del profeta Mahoma, ya que simboliza la naturaleza y la vida. El color negro, este color de pasaporte es el más difícil de ver en el mundo, y también el más desconocido, ya que solo 7 países lo tienen. El negro también es utilizado para identificar a mandatarios y personas con inmunidad diplomática como en Estados Unidos y México. Así que, si querían un pasaporte arcoíris, lo siento, no está en la paleta de opciones. Número 4. La pizza hawaiana fue inventada en Canadá, no en Hawái. Su inventor, el griego Sam Panopoulos, el creador de la pizza con piña, que ideó esta receta en Canadá, dejó como legado haber creado la pizza más controvertida de la historia. Traición culinaria al máximo nivel. Número 5. En la antigua Egipto, matar a un gato era un crimen que podía ser castigado con la muerte. Según una crónica de Diodoro Sículo, un legionario fue linchado por matar a un gato por accidente. Tal crimen no podía ser indultado, ni siquiera por el faraón. El maltrato a estos animales también recibía duros castigos. Matar a un gato, aunque fuera por accidente, constituía un delito mayor al asesinato de un humano. Esto llegaba hasta el punto de que si se producía un incendio en la casa, el primero al que tenían que salvar era al gato. Número 6. ¿Sabías que existe un reloj llamado Doomsday Clock que simboliza la cercanía del fin del mundo? El Doomsday Clock se encuentra, desde 2020, más cerca que nunca del apocalipsis, a solo 100 segundos de la medianoche. Actualmente, está más cerca de la medianoche que nunca. Número 7. ¿Sabías que los perros no pueden comer chocolate porque contiene teobromina, un componente que los perros no metabolizan bien y que, por lo tanto, su organismo puede llegar a alcanzar altos niveles de intoxicación? Como consecuencia, puede provocar convulsiones, arritmias cardíacas y estrés respiratorio. Así que ya saben, el chocolate es solo para humanos golosos. Número 8. Si sumas todo el dinero del juego Monopoly, tendrías $20.580. Su versión clásica contiene un total de 210 billetes, que equivalen a $20.580 de dinero ficticio, que se reparten entre todos los jugadores al inicio de la partida. Eso sí que es un imperio inmobiliario. Número 9. El eco no puede reflejar el sonido de un pato. Hasta hace poco, se pensaba que el quack de los patos no generaba eco. Pero hace un par de años el profesor Trevor Cox, del Centro de Investigación Acústica de la Universidad de Salford, Reino Unido, consiguió echar por tierra esta leyenda urbana al registrar el graznido de una pata llamada Daisy en una cámara de reverberación. Lo que sí es cierto es que el eco del graznido de estas aves es difícilmente perceptible por el oído humano, especialmente en espacios abiertos. ¿La razón? Es un misterio de la ciencia. Número 10. Originalmente, las zanahorias eran moradas. ¿Por qué?
pues, en aquel momento, quien lideró la lucha contra el Reino de España para lograr la independencia de Holanda fue Guillermo I de Orange-Nassau. Tal como indica su apellido, él pertenecía a la casa Orange, naranja, en inglés, y, por lo tanto, el color naranja era el color de la casa real holandesa. El naranja se popularizó en el siglo XVII en honor a la casa de Orange en los Países Bajos. ¿Quién diría que las zanahorias también tienen su historia de moda? Número 11. ¿Sabías que los astronautas tienen que aprender a bailar ballet como parte de su entrenamiento? En el espacio, los astronautas deben llevar a cabo tareas físicas para las que es necesario que posean huesos y músculos fuertes. En un entorno de gravedad reducida, los huesos y los músculos se debilitan, por lo que los astronautas deben prepararse realizando un entrenamiento de fuerza. Así es, la gravedad cero requiere movimientos de cisne. Número 12. En Francia, hay más tipos de quesos que días en el año. Los franceses están orgullosos de producir más quesos que días tiene el año. Se estima que en Francia existen entre 350 y 400 variedades de queso que emplean todo tipo de leches. Hay más de 40 quesos que cuentan con la denominación de origen. Solo en París pueden encontrarse y degustarse todas las variedades de quesos, por eso es la ciudad elegida como punto de partida. Eso sí que es un calendario delicioso. Número 13. Existe una isla en México donde puedes encontrar árboles adornados con muñecas antiguas. La Isla de las Muñecas, conocida localmente como Isla de las Muñecas Encantadas o Isla de las Muñecas Malditas, es una chinampa ubicada en los canales de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. Un lugar perfecto para grabar una película de terror, o para una cita muy original. Número 14. En Venezuela, hay un lugar donde el relámpago cae casi 300 noches al año. En el lago de Maracaibo, en Venezuela, se registra casi a diario un fenómeno natural único en el mundo, los llamados relámpagos de Catatumbo. Las tormentas eléctricas registran hasta 250 rayos y generan a su vez ozono. Habla de una fiesta de luces naturales. Número 15. Los cuervos pueden aprender a hablar mejor que algunos loros. Aunque no todos los cuervos tienen esta capacidad, algunos pueden aprender a imitar palabras o frases simples. ¡Agua! ¡Hijo puta! Aún así, no son rivales para los loros, que son los mejores imitadores de sonidos. Imagínate tener una conversación filosófica con un cuervo. Hola. Hola. Hola, cariño. Número 16. El corazón humano lee y tuna 100.000 veces al día. Al final de una vida larga, el corazón de una persona puede haber latido, es decir, haberse dilatado y contraído, más de 3.500 millones de veces. Cada día, el corazón medio lee 100.000 veces, bombeando aproximadamente 2.000 galones, 7.571 litros, de sangre. Eso es como montarse en una montaña rusa emocional sin salir de casa. Número 17. Los gatos traen regalos a sus dueños, como ratones o pájaros, no porque piensen que eres un cazador pésimo, sino como muestra de afecto y confianza. Los etólogos aseguran que es un comportamiento propio de su esencia y que se trata de un tipo de ofrenda que realiza al líder de su manada, su amo. Es común que los gatos lleguen de sorpresa a la casa con un obsequio, siempre lo hacen con una actitud de orgullo, como, mira lo que te traje. Esto no lo hagan ustedes en su casa, solo lo podemos hacer los profesionales. Y así, ¡ah, que me pica! Número 18. La colonia de pingüinos más grande del mundo tiene más de 1 millón de miembros. Un equipo de científicos se toparon con un enorme grupo de pingüinos Adelaida, previamente desconocido en el punto más al norte de la península antártica. La población de más de 1.5 millones de aves fue descubierta gracias a fotografías tomadas desde el espacio en las que se veían grandes parches de sus heces o guano. Los animales están amontonados en un archipiélago rocoso llamado Islotes Peligro. Eso sí que es una multitud fría. Número 19. Los delfines duermen con un ojo abierto. Ellos no son peces, son mamíferos y necesitan respirar oxígeno. Así que medio cerebro hace guardia mientras el otro descansa. Además, así están alerta de posibles ataques de depredadores y seguir nadando. Habla de multitarea. Número 20. Las tortugas pueden respirar a través de sus traseros. Sí, has escuchado bien.
La cloaca, ese curioso orificio, forma parte del sistema excretor, como si fuera un ano, a través del cual las tortugas liberan las heces. Un sistema bastante conocido para los humanos. Pero tiene notorias diferencias. En la cloaca también se encuentra el pene, en el caso de los machos. Además, existen ciertas especies de tortugas que lo usan para respirar, sobre todo bajo el agua, pues les permite filtrar el oxígeno. Esta respiración es conocida como respiración cloacal. La naturaleza nunca deja de sorprendernos. Y esos fueron los 20 datos curiosos que probablemente no sabías. Hasta la próxima. Y recuerden, la curiosidad no mató al gato, le dio fama en YouTube. Chao, y que la curiosidad los acompañe.